Reciban un cordial saludo. Esto es un nuevo episodio de Literatura con Altura y ahora estamos con colega, amiga, literata, escritora, docente Lourdes Reinaga, con quien vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de su producción, así que no se vayan. En el libro está la aventura, cada página es una locura, historias que el alma captura, literatura con altura. Gracias por pasar este tiempo con nosotras, Lu. ¿Qué significa ser escritora para ti? Una especie de maldición y un destino inevitable, porque yo si pudiera escoger creo que haría otras cosas con mi tiempo libre, tejer, pintar, no sé, pero es inevitable, no puedo no escribir. ¿Y por qué maldición? Eh, Soy bastante exigente y siento que no logro lo que quiero. Me parece que siempre falta algo más de trabajo. Y además es medio extraño no poder dejar de pensar en palabras y traducirlo todo al lenguaje. ¿Y cómo se vive esta maldición cotidianamente? ¿Tú tienes así horarios, ya listo, me toca el suplicio, o cómo es que se da esto de la creación? No, la verdad es que saco tiempo de donde no tengo, porque como siempre estoy con 2, 3 trabajos a la vez y tengo otras actividades porque hago música y demás, entonces trato cuando tengo que escribir en papel y tal, trato de sacarle tiempo a donde no hay, entonces en las madrugadas y el rato que puedo, y luego dejo de trabajar unas 2 semanas para poder editar, luego vuelvo a trabajar y ya así. Es bien irregular, soy muy caótica y soy caótica en todo. ¿Y tú has conocido escritores que sean mucho más disciplinados, pero sí cercanos, cercanos a nosotros en este contexto? Porque posiblemente hace 300 años había alguien que escribía, no sé, se dice que García Márquez, por ejemplo, escribía desde las 9 hasta la 1, siempre en las mañanas y no sé qué, y tenía así como que sus rituales. ¿Tú conoces así amigos que sean mucho más, o es que esta sociedad y esta forma de vida nos lleva a escribir cuando se pueda? No, curiosamente sí conozco, tengo amigas que trabajan justo con literatura más bien juvenil, la que no está tan bien vista, pero que sí son mucho más disciplinadas a la hora de escribir. Es como que tienen horarios, tienen periodos en donde están produciendo, donde dicen tengo que sacar un capítulo en tal tiempo, tengo que sacar tal cantidad de páginas y demás. Entonces son como mucho más organizadas en ese sentido. Y me parece genial porque siento que es otra mirada sobre el proceso mismo de producción de un texto, ¿no? Entonces le dedico tanto tiempo a la escritura, a la edición, voy a trabajar con un editor entre esta semana y esta otra semana, diagramaciones de otro tiempo y demás. Entonces es como un proceso mucho más organizado. Y sí, conozco un par de amigas que trabajan así, les Pero sale un par, eso no debe ser para muchos. bien. Sí, de los que conozco, sí. Así dos apenas sí. excepciones que son capaces de tener tiempo. Oye, Lu, ¿y sobre qué no escribirías? Nada, creo que escribiría sobre todo. Hasta ahora no he encontrado nada sobre lo que no escribiría. Ajá. Sí hay cositas que me cuestan un poco más, así como mi cuento sobre el asesinato de perros, pero es porque me gusta hacer investigación sobre las cosas que escribo, pero después en general no escribo. Si no hay un tema que dijeras, nada, eso no me importa. No. Sí, hace rato me surge la inquietud de será escrito. No hay más. ¿Cuántos libros tienes publicados hasta ahora? 4. Todas son novelas, cuentos. A ver, contanos un poco sobre esto. Bueno, son 3 novelas y un libro de cuentos, que es así como una recopilación de cuentos de distintas etapas de mi vida, y he tenido que eliminar un montón porque ya no me gustaban y me parecían que eran malísimos. El primero que publiqué, de hecho, no, ese no lo va a leer nadie. Me voy a encargar de hacer desaparecer los Voy a comprar todos los ejemplares. ejemplares. Como si hubiera muchos, como si a alguien le importara. No, pero sí, no, entonces hay que eliminar algunos. Entonces, 3 novelitas y un... ¿Cuáles son los nombres? Aquí tenemos, porque pues está aquí presente. Además, como de esta parte yo he presentado esta novela cuando vi La Sangre, que es la penúltima. Sí, es el penúltimo libro. ¿Cuál es el primero, el segundo y el cuarto? Bueno, el primero publicado por editorial, porque antes de eso como tesis tenía el bienaventurado El silencio de las mujeres, que no es pues publicación de editorial, ¿no? Y la primera fue About, El encanto de las golondrinas. Luego una autopublicación que es Y sin embargo, luego Cuando vi la sangre, y el último volumen de cuentos que es El humo y la sal, que salió el año pasado. ¿Se puede pensar que hay alguno al que le tengas más cariño o son como los hijitos? Yo creo que los padres tienen hijos favoritos.
Entonces sí, a los dos últimos libros, a la novela Cuando vi la sangre y al libro de cuentos El humo y la sal, son los que quiero más, pero es porque han surgido de cosas muy fuertes de mi vida. Entonces han sido como muy, muy cercanas y eran como todo el procedimiento, además, todo el proceso ha demorado mucho más tiempo, entonces son como que a la fuerza nos encariña con lo que pasa más tiempo. Uh-huh. Uy, a la fuerza, sí. Y dime, ¿qué hay en esos cuentos, en ese cuento especialmente, que te avergüenza? Hablando en términos técnicos, en términos de madurez de escritor, en términos así como más profesionales. ¿Qué cosas? A ver, pensamos en el supuesto que eso lo hubiera escrito un alumno tuyo, o estudiante tuyo de los talleres que haces. ¿Qué le dirías a ese ser con cariño sobre esa primera obra? No le puedes decir que la queme. No. ¿Qué corregirías? ¿Cuál es la autocrítica que tienes sobre esa obra? Creo que le diría exactamente lo que me han dicho mis compañeros del taller. De aquí no veo nada más que la fantasía sexual de una adolescente. No lo diría en esos términos, sino sería como más amable y bueno, quizás podrías trabajar otros recursos para que funcionara mejor la circularidad del cuento, tener cuidado con el lenguaje, no caer en repeticiones innecesarias y sí modificar un poco la visión de adolescente que no funcionaba en la historia. Básicamente, rehazlo. Sí, eso no, sí, eso, básicamente. De hecho, uno de los cuentos que escribí en ese mismo taller, con el Adolfo en segundo año, que en esa época se llamaba Dos historias, pues han pasado como 20 años y lo he reescrito y se publicó en el volumen del año pasado como El Regreso. Pues es una historia totalmente diferente. En esa época tenía 2 paginitas e involucraba una historia de amor y ahora no tiene nada de amor y tiene más bien un diálogo con la noche de San Juan y la masacre, la noche de San Juan, y bueno, es súper diferente. Entonces, creo que le diría a la luz del pasado, podrías hacer eso, pero no me animaría a hacerlo, la verdad, a reescribir ese cuento. Y ya que mencionaste al taller Adolfo Cárdenas, que en paz descanse, que ha formado tantas generaciones, ¿tú crees que estudiar literatura es necesario para escribir? No, pero ayuda. Ajá. Si uno es bueno percibiendo las herramientas que te enseñan, porque si bien la carrera no está orientada a formar escritores, tampoco te lo prohíbe. Y todas las herramientas que uno aprende con esto de la crítica y la teoría literaria sí pueden potenciar muchísimo tu escritura. Y además aprendes a leer de otra manera a los autores. Y cuando aprendes a leer de otra manera, aprendes a desnudar sus herramientas y apropiarte de ellas y, bueno, a transformarlas y usarlas a tu beneficio. O sea, ser más como puntilloso, más hábil, más agudo en la lectura es lo que te ha ayudado a escribir. Sí, totalmente. Y a entender, porque cómo podría conseguir un efecto, cómo puede hacer que alguien se asuste o cómo puede hacer que alguien le dé asco a algo. Entonces, ¿qué me da asco a mí? Es el libro. ¿Cómo lo hace? Claro, leer. Te pregunto esto porque, bueno, creo que es una conversación que siempre se tiene, ¿no? Necesito formarme, ya sabes que, por ejemplo, sin ir más lejos, Alison Stein siempre dice que no, ella no tenía que haber estudiado literatura para ser la escritora que es. Pero también hay otra corriente que piensa en que formarse en un área te va a hacer mejor profesional, digamos, en eso, ¿no? ¿Qué enseñas tú? ¿Cuáles son tus innegociables en los talleres que das de escritura? ¿Qué cosas dices? Eso no lo puedes hacer, eso sí que no lo voy a ver con buenos ojos, digamos. Creo que no tengo innegociables, porque por suerte la gente que participa en los talleres es gente que lee y que le gusta mucho leer. Y desde el principio tratamos de enfocarnos en qué cosas se pueden leer de mejor manera dependiendo del género o subgénero literario con el que se trabaja, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo leer un cuento preapocalíptico, un cuento posapocalíptico, que leer un cuento policial o un cuento de suspenso, porque el efecto que vas a buscar va a ser diferente. Entonces son otros rasgos que tienes que buscar a la hora de leer autores ya consagrados del género. ¿Cómo empiezas tú un taller? Cuando tienes así esos cuentos, esa gente que está ahí deseosa, esperando que ahora sí voy a escribir, ahora sí voy a mejorar, ahora sí me van a enseñar, tal vez ilusamente pensando que eso va a ocurrir. Yo creo que uno aprende a escribir, no sé si realmente uno enseña a escribir. Pero, ¿cómo partes tú un taller?
No, es justo eso, no se puede enseñar, uno puede aprender tal cual, no Y la meta de decepcionarlos, acaban de inscribirse en algo que no puedo hacer. No, desde el primer día empezamos, dependiendo también del taller y del tipo de texto, si corresponde hablar de los textos favoritos que tienen en el género que estamos viendo, por ejemplo, Cenerótica ha sido pues un éxito total, pero en preapocalíptico era como, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces creo que he leído algo preapocalíptico, pero no me ubico, ¿no? Entonces, dependiendo también del género, trato de adaptarme, ¿no? Si va a ser una buena entrada que partamos hablando de nuestros cuentos favoritos o nuestras novelas favoritas del género, o si no es algo demasiado consolidado, entonces procuramos comenzar hablando de las lecturas que había para la sesión. ¿Cómo les ha ido? O sea, ¿han tenido la oportunidad de ver estos textos? Sí, no, entonces ya lo siento, se van a arruinar porque va a haber mucho spoiler aquí y ya vamos dando así algunas pistas y demás, ¿no? Entonces, normalmente procuro que los programas que presento para los talleres tengan un punteo para que ya vayan como teniendo una idea de lo que se va a hacer en cada sesión. Y lo interesante es que los talleristas suelen revisar el programa, entonces ya saben más o menos hacia dónde se va a dirigir cada sesión. Y bueno, a riesgo de ser redundante, pero tú te has formado académicamente para esto, ¿no? ¿Qué es lo que te ha dado a ver, nada es perfecto, ciertamente, pero ¿qué te ha dado la carrera de literatura? ¿Tú aconsejarías a la gente estudiar literatura o crees que pueden obviar esa parte de su vida y dedicarse a la escritura o a la enseñanza o a la lectura o a la formación sin pasarse unos añitos por la carrera? Bueno, yo les diría que sí entren a la carrera de literatura, pero no con la idea de que van a ser escritores. Y que de hecho yo siento que es un espacio que pone a prueba tu pasión, porque la literatura está muy relacionada con el arte y se vincula directamente con una pasión, ¿no? Y una cosa que siento es que en la carrera muchas veces la manera en la que leemos los textos va como consumiendo tu pasión. ¿Cómo leemos los textos? No, pues los leemos en dos niveles, ya no es solamente ver la historia bonita de Romeo y Julieta, los dos chiquitos que se enamoran, ¿no? Entonces ya tienes que leer los recursos, tienes que leer contexto, tienes que leer estilo, tienes que leer el mismo lenguaje, notar incluso la diferencia en la traducción de por qué se dice Juliet and her Romeo y por qué lo han traducido como Julieta y Romeo y demás, ¿no? Entonces ir viendo un montón de cosas, ¿no? En una novela, así los personajes, cómo se construyen, los mecanismos de formación de un personaje, los contextos, entonces lees muchas otras cosas y además aprendes a leer subtexto, que es algo de lo que no te puedes librar, ya ni siquiera puedes ver películas así libremente, ¿no? En la ingenuidad de cuando sí. Sí, pero bueno, entonces creo que sí, en ese sentido es como una prueba para tu pasión y al mismo tiempo eso incluso te hace leer cosas más ligeras. Cuando yo estoy muy atrapada con textos pesados, termino de leerlos y leo algo bien light para limpiar un poco mi cabeza de ese peso y al mismo tiempo como testear que mi pasión sigue viva ahí, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido, sí les recomendaría entrar a literatura si están pensando en escribir, pero al mismo tiempo no dejar que se convierta en una obligación solamente. O sea, sí es una obligación, sí vas a tener que leer a la fuerza cosas que por tu gusto no las leerías, pero al mismo tiempo eso te va a dar muchas herramientas y te va a dar material y por otro lado es una buena forma de testear tu pasión, de testear que eso es algo que te gusta y de tener lecturas paralelas, porque eso no te lo van a prohibir. Ahora, tú no te dedicas solamente a escribir, ¿qué más haces a partir de esta formación que has recibido en la carrera? Es bien interesante porque yo salí con tesis creativa, entonces yo me especialicé, digamos, en creativa porque yo era absolutamente tímida, introvertida, hasta poder preguntarle a la Albita, que era mi tutora de tesis, si había revisado mi borrador, me generaba un ataque de ansiedad. Terminaba temblando y respirando en una esquina así mal. Entonces, terminar dando clases y en los talleres Claro. y con el contacto del club, luego con las embajadas y demás, es una cosa bien, bien complicada. Y yo creo que en ese sentido, algo que me ha ayudado en la carrera ha sido la actitud de todo el entorno, que era como una crítica muy fuerte. Entonces te acostumbras desde el principio a recibir críticas, ¿no? Y en esa época, pues tú sabes, era
atroces, ¿no? Fuertísimos. Yo creo que siguen siendo despiadados porque es parte del crecimiento. Exacto, sí. Y bueno, finalmente terminas como que curtiéndote, ¿no? Entonces, y eso puede funcionar de dos modos, ¿no? Que te destruya o que te acostumbras, ¿no? Entonces al final ya empecé a dar clases en colegio y, pucha, esos son leones salvajes, te diré. Y llegaba a clases del colegio y era así como, no me están diciendo nada que no me hayan dicho mis compañeros en elite. Ya, hasta les podía reñir más tranquilamente, ¿no? Y bueno, ponerles límites, así que creo que en ese sentido sí me ha ayudado también, ¿no? El ambiente de la carrera y eso de fomentar la crítica, ¿no? Entonces, necesitas criticar y también necesitas saber escuchar a los que te critican, ¿no? Para discernir qué cosas son así por molestar y qué cosas sí te pueden ayudar con tu escritura. Creo que es una de las cosas más fuertes que nos da la carrera de literatura, ¿no? No solamente el mejorar tu calidad y tu cantidad de lectura, que ya sabemos que eso en este país es un problema, sino el tratar de sostener tu opinión a partir de una crítica, eso, de una reflexión crítica, mejor dicho, ¿no? De una posición justificada, cuando somos tan prestos para la opinión, para desarmar a alguien, para, no sé, para carecer de argumentos, finalmente. Sí, totalmente. Porque es una forma también de aprender a escuchar, como te decía, ¿no? Porque aprendes a escuchar y a saber, ¿no? A leer también las opiniones y los comentarios que te lanzan y decir, este me odia o me ama. Este es personal. Sí, son tan confundidos. O no, sí, realmente tienes razón. ¿Cómo no me di cuenta que hay tanta repetición necesaria? Pues sí, gracias, viejo, sí. Claro, la crítica. A ver, para terminar, ¿cuál es tu visión acerca, no sé si esto te lo he preguntado antes, acerca de la calidad de lectura que se tiene en este país? Porque yo creo que a veces se hace hasta como un cliché el decir no se lee, ¿no? ¿Será que realmente no se lee? Habíamos dicho que en otra oportunidad hablando que se lee pues posiblemente más que nunca, pero yo no sé cómo es que se lee. Si tú tuvieras la posibilidad de mejorar eso, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías a los docentes, a los mismos estudiantes del colegio y de la universidad? ¿Cómo se mejora la calidad de lectura? Leyendo. Pero es que y calidad también, que los profesores tengan mucho más cuidado con los textos que recomiendan a los estudiantes y que a la hora de darles un texto, ellos también lo lean. Entonces, sea una lectura acompañada, porque sobre todo con adolescentes, porque ahora estamos trabajando también con el club, con varios grupos de colegio, y ellos son voluntarios. Entonces, no es que los profes los obligan, son chicos voluntarios que se inscriben mediante el formulario y mediante el colegio, claro, pero los que ¿Estás hablando del club de lectura? Sí, con el club de lectura. Y es una cosa que hemos visto de un modo bien interesante, porque entramos con mucho miedo de que los chicos no estaban habituados a leer, pues, novelas de 300 páginas. Dijimos, no van a leer. Poemitas ya leían de 10 páginas, que tampoco eso es fácil, ¿no? Pero con está el prejuicio de son 10 páginas, lo voy a leer más rápido, ¿no? Pensábamos que no se iba a lograr, pero han leído Vargas Llosa y han leído cosas bien complejas. Están leyendo Herta Müller, hasta a mí me costaba. Entonces, es como también acompañar la lectura, guiar en algunos momentos, y bueno, que te vean leyendo a ti también, ¿no? Que sepan que tú como profe, cuando estás en esa función, sí lees, sí te interesa y demás, ¿no? Y muchas veces los chicos, y eso me pasa con mis sobris, son mono ve, mono hace. Entonces ven, ya se sientan. Jugaremos a los libros, ¿sí? Bueno, claro. Oye, pero muy interesante lo que dices, porque creo que esto es una invitación a que se escriba, a que se produzcan más guías de lectura, ¿no? Que no solamente de los clásicos, de lo que siempre hay, de lo que obligatoriamente se tiene que leer, sino eso es en realidad la labor de la crítica, ¿no? El iluminar, el ver qué más se puede sacar de este texto. Entonces es algo que más bien la carrera está impulsando, ¿no? Ya hay una modalidad de tesis que es la guía de lectura, pensar en cómo se puede disfrutar, compartir, leer, sacar el jugo a un libro. Sí, y yo creo que ahí sería un gran experimento volver a trabajar con colegios, porque eso se hacía hace muchos años. Las materias de la Raquel Montenegro, por ejemplo, te llevaban a hacer ejercicios, a hacer pues tu prueba, digamos, en colegios, y eso sería algo muy útil, porque cuando trabajas con adolescentes y los escuchas, entiendes también cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, y cómo eso puede dialogar con los textos que van a leer. Y al rato sí les das clásicos, leen Orgullo y Prejuicio y se pelean entre ellos. Los que sí son fans de Darcy contra las, no, es que eso es machismo, no sé qué. Entonces, se han leído una novela de hace
ciento y pico años, de 200 páginas, y están discutiendo sin problema con cosas que para ellos son muy actuales, sus preocupaciones son actuales, ¿no? Entonces creo que eso sí sería bueno, volver a trabajar con los colegios, con grupos de colegios también, pero así como un trabajo un poquito más de seguimiento, sí, sostenido. Y creo que ahí incluso le podrían ganar de lejos, porque creo que los estudiantes de la carrera en ese sentido están muy bien formados, le podrían ganar de lejos a las delimitaciones que no están haciendo muy bien los textos oficiales. Porque ven los textos oficiales y no sabes si están destinados a los maestros o a los estudiantes. Hay información que a veces es muy compleja y a veces es demasiado simple. Entonces no hay una delimitación, ni una observación, ni nada. O sea, no hay criterio didáctico al hacer ese tipo de cosas. Que creo que eso se puede trabajar muy bien en la carrera. Porque tienen más criterios. Interesante eso que dices, es una buena invitación. Gracias, Lu, por haber compartido este tiempo con nosotros, por habernos contado sobre tu formación, lo que haces, lo que te gusta y lo que crees que se debería hacer. Espérenos, por favor, en un siguiente episodio que vamos a seguir charlando con profesores y docentes. Literatura con altura. Leo un poema, una novela, viaja en letras como una estrella, abre el mundo con su textura. Literatura con altura.